Dixo Daily presenta. Sheinbaum, abogada defensora de los Juniors López y de cualquier corrupto morenista. Solo en su mañanera de hoy defendió vehementemente a los Juniors López y mintió cuando dijo que no se les mencionaba para nada en la investigación de la Fiscalía General de la República. Se les menciona 4 veces como quienes ayudaron a proteger a la megared de Huachicol. También defendió hoy a Patán Augusto López por la bomba de 8 columnas que le soltó el Reforma. También defendió hoy a la diputada federal de Morena, quien es señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de un grupo criminal. Y así, hoy nos confirmó lo que ya sabíamos tú y yo. Su único encargo es la defensa de la corrupción de su jefe y antecesor y de todos sus aliados. Adiós al sexenio de Claudia. De eso se va a tratar el episodio 377 de Factor Kaiser de hoy. Pero antes de pasar a este importante episodio, regálame un minuto, solo un minuto, para recordarte que ya existe una nueva manera de apoyar este esfuerzo de comunicación ciudadana e independiente que es Factor Kaiser. Queremos hacer más fuerte e interactiva esta plataforma de ciudadanas y ciudadanos libres como tú, que quieren ser factor de cambio. Hoy, además de suscribirte gratis a este canal de YouTube, ya llegamos a los 100,000, puedes encontrar en la parte superior del canal un nuevo botón que dice Unirme, justo al lado del botón que dice Suscribirme. Se trata de una nueva comunidad en la que podremos interactuar tú y yo directamente, un par de veces al mes, en un live con el chat de preguntas abiertas, para hablar de los temas más importantes del momento, recomendarte fuentes alternas, videos, podcasts, columnas o libros, hacer mención de nuestros seguidores y recomendarlos, y recibir el mejor guión de la semana de Factor Kaiser en versión texto, para que los utilices en tus publicaciones, en tus redes y chats. Cuesta solo 199 pesos mensuales el primer nivel de suscripción y 299 pesos mensuales el segundo nivel, el equivalente a 2 o 3 cafés en tu cafetería favorita. El 10% de cada suscripción lo voy a depositar íntegro al final de cada mes a la organización Con Causa de Oaxaca, que ayuda a niños y niñas con cáncer y a sus familias. Únete, conviértete en este esfuerzo, conviértete en un ciudadano comprometido. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. No se equivocó el presidente López al imponerla como candidata de Morena. Él sabía perfectamente que la única que daría la vida y regalaría todo su sexenio para protegerlo a él, a sus hijos, a sus aliados y a su partido sería Claudia Sheinbaum. El encargo estaba claro hace muchos años. Yo te consigo miles de millones de pesos para promocionarte como candidata durante varios años. Y muevo a todo el aparato del Estado para que ganes. Y a cambio, tú tienes la obligación permanente e irrenunciable de defenderme a mí, defender a mis hijos y defender a mis aliados, a costa de lo que sea. Ese era el trato. Los mexicanos estábamos pagando con nuestros impuestos la contratación de la abogada defensora más cara de la historia. Esta semana Claudia dejó perfectamente claro que ni siquiera piensa disimular su encargo. Solo el día de hoy en su mañanera, la abogada defensora de la corrupción morenista defendió vehementemente a los Juniors López, a Patán Augusto y a la diputada federal de Morena que fue directamente señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante de una banda criminal. A ver, vamos a ir uno por uno. Obvio, la más vehemente de las defensas fue la de los Juniors López. Sí, es obvio, porque ese es el encargo más importante que le dejaron. Visiblemente enojada reclamaba, cito, la voy a citar: ¿y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice Ciro Gómez Leiva? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinus? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Dorin, por cierto. Estoy citando. Esa fue una cita textual de hoy. Se los juro. Pueden ver el video en mi cuenta de Twitter. A ver, en un momento atiendo la pregunta más importante que es ¿y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? Ahorita voy para allá. Porque la respuesta viene en el expediente de la Fiscalía General de la República. Pero antes, déjame resaltar lo grave que es lo que vino después de la pregunta. La encargada de la oficina de la presidencia cita
3 medios de comunicación nacionales que han expuesto la corrupción de los hijos con documentos, con hechos, con contratos y hasta con audios que dejan de manifiesto la corrupción de los hijos. Lo que en cualquier país medianamente democrático sería mucho más que suficiente para contestar la pregunta de la señora con un rotundo sí. Se les debe investigar porque varios medios diferentes han revelado evidentes escándalos de corrupción. Pero luego viene la parte más boba de todas. La seño suele excusarse de no investigar nunca a nadie de su partido con la estupidez de es que no hay denuncia. A ver, digo con toda objetividad que es una estupidez porque estos delitos se persiguen de oficio. Y por lo tanto es suficiente con la exposición pública de un caso en un medio de comunicación para investigarlo, para tener la obligación de investigar. Pero en el colmo de los colmos, pregunta, ¿alguien ha puesto una denuncia? Y solita se contesta con desdén además. Ah, sí, Dorin. Como si su desprecio por el diputado panista fuera suficiente para desechar su denuncia, a pesar de que el diputado de la República oficialmente denunció a los hijos de López ante la Fiscalía General de la República por corrupción y crimen organizado. ¿Alguien ya denunció? Sí, un diputado federal, oficialmente, ante la Fiscalía General de la República. Pero no importa, porque me cae mal, dice la abogada defensora de los Juniors López, de locos. A ver, pero la pregunta más importante que hizo ella, que es, ¿y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? Estoy citando. Se la contestó ayer Loret en su programa de la noche en Latinos. Hace un par de días, la abogada defensora de los López le dijo mentiroso a Loret por decir que los Juniors estaban mencionados en la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el megaescándalo de Huachicol Fiscal. Ayer Loret le probó que no solo una, ni dos, sino 4 veces son mencionados en esta investigación. Dice Loret en su programa, perdón que le conteste con documentos, señora, así tal cual. En el expediente de 512 páginas, la expresión el hijo de López Obrador aparece 4 veces, en la página 30, en la página 37, en la página 317 y la más relevante de todas, dice Loret, en las páginas 479 a la 480. En estas menciones se dice que un capitán de la Marina, que es testigo protegido de la Fiscalía, conocido con el nombre de Santo, dice que todos los involucrados en el megaescándalo de Huachicol sabían que había una investigación del gobierno federal en torno a este tema de corrupción y tenían miedo de que todo saliera a la luz. Santo dice que habló con un contacto conocido como YR, que al parecer es el capitán Miguel Ángel Solano, uno de los cabecillas de esta red, prófugo de la justicia, que le dijo que no se preocupara porque, cito lo dicho por el capitán Solano en el expediente de la Fiscalía, se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo. Dígale al capitán que no va a pasar nada. Cierro la cita. Es una cita del testigo protegido en la investigación que asegura que un hijo del presidente llegó a un acuerdo para que no pasara nada en el escándalo de corrupción más grande de la historia de este país. Así nomás. Loret remata recordándole a la señora que estos datos, estos testimonios y este expediente fue justo el que se presentó para obtener las órdenes de aprehensión que fueron concedidas y que anunciaron con bombo y platillo desde el gobierno federal. Y la señora pregunta, ¿y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? Ayer, la abogada defensora de los Juniors mintió abiertamente. Le preguntó a un reportero si los hijos del presidente estaban mencionados en el expediente de la Fiscalía y con cara muy nerviosa dijo 3 veces, no. Y pues sí están mencionados 4 veces. Pero hoy no solo defendió a los Juniors López, también hizo una vehemente defensa de Patán Augusto López, cuando le preguntaron sobre las 8 columnas del periódico Reforma del día de hoy. ¿Qué dice el Reforma hoy? Es una bomba. Pues que antes de ser nombrado secretario de Seguridad en Tabasco por Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena negoció con líderes del narco tabasqueño evitar disturbios en la elección de gobernador de Tabasco en 2018 para que ganara sin contratiempos el candidato de Morena, Adán Augusto López, según el dicho ante la Fiscalía General de la República del secretario particular del jefe policial. El subordinado de Bermúdez, quien se convirtió en testigo colaborador con las siglas CTDR, declaró ante la Fiscalía que su jefe
negoció con un narcotraficante apodado el Pelón de Playa. Luego de que Patán Augusto López, hoy coordinador de los senadores morenistas, ganara la elección, nombró a Bermúdez, primero como director de la Policía de Investigación, y en diciembre del 2019 lo ascendió a secretario de Seguridad Pública Estatal. Entonces, el Pelón de Playa, líder local del narco, fue detenido, pero no desapareció la actividad delictiva, sino que, según el testimonio ministerial, las operaciones criminales fueron ahora encabezadas por el grupo La Barredora, comandado por el propio Bermúdez. Los testimonios de CTDR fueron rendidos el 8 y 9 de mayo y están contenidos en una carpeta de investigación de la Fiscalía que sustenta la orden de aprehensión. Se afirma que el ahora testigo protegido conoció desde el 2008 a Bermúdez Requena, alias el Abuelo, a quien asesoraba en compra y administración de inmuebles. Se señala en el documento oficial, cito, fue en el 2018, durante la campaña de Adán Augusto López Hernández para gobernador del estado de Tabasco, que Hernán Bermúdez fue invitado por parte del entonces candidato para la gubernatura del estado de Tabasco para que colaborara en la logística de la campaña y de las elecciones. Días antes de las elecciones, Bermúdez Requena buscó reunirse con un criminal de alias Pelón de Playa, con la finalidad de que no hubiera disturbios en las elecciones para gobernador en Tabasco. Una vez que López Hernández ganó la elección, este propuso a Bermúdez como director de la Policía de Investigación del Estado y luego secretario, dice el testimonio. A su vez, Bermúdez nombró a Ulises Pinto Madera como policía de investigación de la Secretaría de Seguridad. Y es quien le dice que podían manejar el huachicol, robo y venta de gas LP y narcomenudeo, según el testimonio. Cito otra vez el documento oficial de la Fiscalía General de la República. Dentro de sus primeros trabajos de Bermúdez Requena como secretario de Seguridad fue llevar a cabo la detención de Pelón de Playa. Al llevar a cabo la detención de este personaje, en toda la ciudad hubo enfrentamientos de células criminales, quema de autos, cuerpos de personas colgadas, mantas con amenazas, todo en ese momento gestado por Gabriel Gómez Vázquez, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo, alias Prada o Chichirria, y o Jason Daniel Hernández Montejo. Todo ello con la finalidad de atribuírselo a Pelón de Playa y así tener elementos para llevar a cabo su detención. Pinto, apodado El Mamado, fue detenido en julio pasado en Puebla y aceptó la condición de testigo protegido, bajo la cual ofreció información que permitió localizar al entonces prófugo Bermúdez, que ayer llegó a México tras ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido. ¿Qué dijo hoy la señora cuando le preguntaron sobre esta bomba que puso el Reforma debajo de su asiento? Muy molesta, contestó que no hay nada contra el senador, que primero se tiene que probar si es cierto que viene esa declaración y luego si es cierto lo que dice el testigo protegido, porque hasta ahora no hay nada. Tragaba y tragaba saliva y luego se aventó la puntada de decir que durante 4 años en la gestión de Bermúdez bajaron los delitos y por eso no había ningún elemento para sospechar de Bermúdez. Es de locos lo que se avienta a decir la abogada defensora de los corruptos para que no quede embarrado su jefe de ninguna manera. A ver, hace 5 años surgieron de varios lados diferentes las denuncias contra Bermúdez y La Barredora, y el gobierno federal los tenía plenamente identificados. En documentos del ejército mexicano que fueron difundidos por la filtración de Guacamaya Leaks y a los que tuvieron acceso distintos medios de comunicación, se registra que la Secretaría de la Defensa y su centro regional habían identificado plenamente a Hernán Bermúdez como una pieza clave en el entramado criminal en Tabasco. En 2021 aparecía como parte de las autoridades que daban órdenes a grupos delictivos y ya un año más tarde era descrito como el jefe de La Barredora, la célula local del cártel Jalisco Nueva Generación, que terminaron en una guerra que sembró el caos y la violencia en el estado desde el año pasado. Los militares también recogían en sus correos varias menciones de líderes criminales sobre el gobernador Adán Augusto López. Y la señora se avienta a decir que el gobierno federal no sabía nada de Bermúdez porque hacía muy bien su trabajo, de locos. Pero ahí no acabó la cosa. La defensa de corruptos morenistas siguió. Ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó otra bomba, la primera de muchas, creo yo.
Voy a citar el comunicado del Departamento del Tesoro. Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro operador político afiliado al cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre, para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, concretamente sobre el exalcalde de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, alias Brown, hoy diputada federal de Morena. Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y gracias a ella pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados para ocupar puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante el mandato de Brown como alcaldesa de Rosarito, González y Arcega actuaron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, alineados con los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos extorsivos para los Arzate, ayudaron a gestionar las operaciones de los hermanos Arzate y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito. Cierro la cita. Es un comunicado oficial del Departamento del Tesoro norteamericano. ¿Qué dijo la señora Sheinbaum cuando le preguntaron del caso hoy? Otra vez, muy molesta, dijo que no había pruebas suficientes y dijo que era una decisión unilateral de Estados Unidos. No nos dieron pruebas suficientes para actuar aquí, dijo. Y así, solo en una mañanera, mintió para defender vehementemente a los Juniors López. Mintió vehementemente para defender a Patán Augusto López y mintió vehementemente para defender a una diputada federal de Morena, a quien acusan desde Estados Unidos de ser parte activa de un grupo de crimen organizado. De locos, absolutamente de locos. La señora ya entregó su sexenio y ahora se dedica en cuerpo y alma a la defensa de los Juniors López, de su jefe y de cualquier morenista señalado por corrupción. Ese era su encargo. Tanta laraca sobre el momento histórico de la primera mujer que daba el grito para que, en la misma semana, renunciara ella a la institución presidencial para dedicarse a la defensa de la corrupción de su partido. Así, en la resistencia de ciudadanos útiles y felices, le vamos a decir, a partir de hoy, la señora Sheinbaum, defensora de oficio de la corrupción morenista. Por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.